Diseño estructural de una computadora y su clasificación. Presenta Corredor Durán Miguel Ángel, Jiménez Gómez Marisol, Jiménez Gómez Lisbeth, Reyes Sánchez Miriam, Rojas Juárez Jocelyn Estefanía. ¿Qué es un microprocesador o procesador? Es el circuito integrado más importante de la computadora. En él se ejecutan tareas de control y operación de datos, integrado por millones de transistores en un solo circuito. Este componente electrónico es el encargado de procesar y ejecutar las instrucciones, codificadas en números binarios, ceros y unos, es decir, al lenguaje máquina, realizando operaciones aritméticas y lógicas, almacenándolas en uno o más elementos de memoria. Su función es procesar los datos y controlar el funcionamiento de todos los dispositivos del ordenador. Una condición que debe cumplir una máquina es que debe ser capaz de realizar operaciones aritméticas como suma, resta, división y multiplicación, por lo que primero en agregar será la ALU, que es la unidad aritmética lógica. Esta opera basándose en variables booleanas. La ALU hace sus funciones ingresando a través de un bus de datos ceros y unos en la entrada de datos, que son los registros. Dentro del bus de control se debe colocar la combinación correspondiente de unos y ceros para que realice alguna operación en específico, dando como resultado un registro de resultado, el cual se puede mostrar por algún indicador de salida. Una vez mostrada la función de la ALU, es momento de decidir si la máquina que deseamos diseñar es de tipo memoria o de tipo registro. Una máquina de tipo memoria toma los datos que requiere la ALU desde la memoria y lo deposita nuevamente en la misma, mientras que la máquina de tipo registro emplea registros para tomar o depositar los datos, y es por eso que en este tipo nos guiaremos. El requisito para agregar registros es que los dispositivos no envíen datos de forma simultánea, pues ocasionaría cortos y pérdidas de datos. Algunas soluciones se aplican regularmente. Una es trabajar con multiplexores que funcionan como interruptor que permiten el paso de un solo dispositivo, como se muestra en la imagen. Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hasta dicha salida. El requisito para agregar registros es que los dispositivos no envíen datos de forma simultánea, pues ocasionaría cortos y pérdidas de datos. Algunas soluciones se aplican regularmente. Una es trabajar con multiplexores que funcionan como interruptor que permiten el paso de un solo dispositivo, como se muestra en la imagen. Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hasta dicha salida. RISC, su traducción del inglés Reduced Instruction Set Computer. Ese es un tipo de microprocesador con las siguientes características fundamentales: instrucciones de tamaño fijo y presentadas en un reducido número de formatos. Solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos. El objetivo de diseñar máquinas con esta arquitectura es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos de memoria. CISC, su traducción es Complex Instruction Set Computer. Los microprocesadores CISC tienen un conjunto de instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio y permitir operaciones complejas entre operandos situados en la memoria o en los registros internos, en contraposición a las arquitecturas RISC. Si consideramos que vale la pena aumentar la complejidad de la máquina para que soporte más instrucciones y modificar el acumulador, obtenemos la siguiente arquitectura, en donde podemos ver que el dispositivo buffer es solamente como un reforzador de bus de datos. Para distinguir entre cada una de las localidades de memoria, el procesador debe controlar una serie de líneas de dirección. La cantidad de memoria soportada dependerá de la cantidad de líneas de dirección que tenga el procesador. Por ejemplo, 24 líneas corresponden a 224 localidades de memoria, algo así como un megabyte de memoria. Si consideramos un procesador puro de 32 bits, entonces todos los registros ALU y buses son de 32 bits y nuestra máquina soportará 232 o 4 GB de memoria. La unidad de control va a ser la responsable de generar las señales apropiadas para activar o mantener desactivados a cada uno de los dispositivos que forman el procesador. El registro de direcciones será el encargado de almacenar la dirección a la que se apunte la memoria desde o hacia donde se encuentra el programa por ejecutar. Asimismo, el registro de direcciones permite
ejecutar la instrucción JMP, que esta se trata de desviar el flujo de programa sin tomar en cuenta las condiciones actuales de las banderas y de los datos. Si aprovechamos las características de procesamiento Pipeline, es posible incluir una segunda ALU, cuyo único trabajo es calcular las direcciones. De esta manera, el procesador podrá calcular la siguiente dirección de forma simultánea al cálculo que realizará el ALU principal. El multiplexor agregado al procesador realizará una selección de la dirección, dependiendo si es parte de la instrucción, es decir, que es un dato que incluye la instrucción. Se considera el direccionamiento. Podrá acceder a la posición para poder recuperar la información o almacenar la información. En este caso, se realizará utilizando un modelo plano. A la dirección que posee el registro de direcciones se le suma el desplazamiento, calculándolo por la unidad de control para tomar la siguiente dirección. Para poder manejar los modos de direccionamiento, siendo diferentes formatos de instrucciones, implica contar con diferentes formas de obtener los operandos de las instrucciones. Deben agregarse dos registros, MOV-RX y MOV-D. Estos son instrucciones. MOV sirve para mover. Lo que hacen es copiar lo que hay en origen. Se cargan los datos en la dirección de memoria y paralelamente al registro de direcciones. Las direcciones de control de programa serán depositadas en el registro de direcciones, mientras que las de los registros índice únicamente para dar soporte a los modos de direccionamiento mencionados. Por otra parte, para dar un tratamiento apropiado a las operaciones aritméticas y lógicas, se agregará también un registro de banderas que mostrará el estado del ALU y también el resultado del procesamiento de una instrucción. Las banderas permiten soportar instrucciones como JNE, JNZ. Las banderas se utilizan mayormente para controlar o indicar el estado intermedio final o el resultado de diferentes operaciones. El multiplexor en la entrada B del ALU principal es el que da soporte a instrucciones ADC, RX, RN, RX de registros. El integrar el registro de banderas directamente al bus de datos permite las instrucciones push flag origen y pop flag destino. La primera decrementa el puntero de pila y copia la dirección apuntada por el operando de origen, SSSP, mientras que la segunda almacena el contenido de la pila, elemento apuntado por SSSP en destino y altera el puntero en consecuencia. El segmento de pila está indicado por SS y el desplazamiento dentro del segmento por SP. Aún no hay registro de puntero a pila SP o registro de pila SS que especifique la dirección de memoria reservada para este propósito. No se cuenta con algún registro que apunte la instrucción actual IP. Un beneficio extra es que una vez que con el segmento de la pila y el puntero de pila pueden soportar las instrucciones CAL. Llama lo que hace es empujar a la pila la dirección de retorno, la de la siguiente instrucción, y salta la dirección dada para llamar a subrutina, quien procesa su programa hasta el final, y red para regresar de las subrutinas. Tipos de arquitectura en las computadoras. La primera característica de la arquitectura de las computadoras a tratar son el flujo de instrucciones y datos, basado en la taxonomía de Flynn, que era un ingeniero en electrónica y dedicado a ciencias de la computación. Él elige dos características principales. La primera, el número de flujo de instrucciones, que se refiere a la ejecución de una instrucción, y la segunda, el número de flujo de datos, donde se validará o reconocerán determinados datos. Flynn describe 4 posibles clasificaciones. La primera de ellas es el flujo de instrucciones y dato único, abreviado SID, por sus siglas en inglés Single Instruction, Single Date. En él describe que las instrucciones se ejecutan secuencialmente y aplica en computadoras personales, como es el ejemplo de la arquitectura de von Neumann, que tiene un único procesador y un solo flujo de instrucciones que operan en una sola memoria. La segunda clasificación es el flujo de instrucciones único, flujo múltiple de datos, abreviado SID, por sus siglas en inglés Single Instruction Multiple Date. En esta clasificación existen múltiples elementos, supervisados por la misma unidad de control. En esta todas las unidades de proceso reciben la misma instrucción emitida por la unidad de control, pero operan sobre diferentes conjuntos de datos. La tercera clasificación es flujo múltiple de instrucción, flujo único de datos, abreviado MIPS.
por sus siglas en inglés Multiple Instruction Single Date. En esta explica que existen N unidades procesadoras y cada una recibe distintas instrucciones que operan sobre el mismo flujo de datos. Esta arquitectura es muy poco atendida. La cuarta clasificación es el flujo múltiple de instrucciones, flujo múltiple de datos, abreviado MIP, por sus siglas en inglés Multiple Instruction Multiple Date, que en ella explica que es la interacción entre N procesadores, debido a que todos los flujos se derivan del mismo espacio de datos compartidos por los procesadores, y se divide en dos: en las máquinas que poseen memoria compartida, o bien llamados multiprocesadores, y las máquinas que poseen memoria privada, que reciben el nombre de multicomputadoras. En el primero, que posee memoria local o memoria global, es compartida, que si se conectan por un bus común se crea un esquema de interconexión fijo o bien interconexión dinámico, haciendo la posible elección de más de un camino. Y en la segunda, tiene la propiedad de que cada procesador tiene acceso directo y exclusivo a su propia memoria. La segunda característica es la arquitectura del multiprocesador, que es un computador compuesto por varios procesadores interconectados que comparten un mismo sistema de memoria y que se clasifica en tres. El primero, abreviado UMA, por sus siglas Uniform Memory Access. Esta memoria es compartida por todos los procesadores y el acceso puede ser muy lento. Es aplicada a computadoras como la Intel Core 2 Duo con 2 CPU. La segunda clasificación es abreviada NUMA, Non-Uniform Memory Access. En este la memoria es compartida y el tiempo de acceso varía según la localización del acceso. La segunda característica es la arquitectura del multiprocesador, que es un computador compuesto por varios procesadores interconectados que comparten un mismo sistema de memoria y que se clasifica en tres. El primero, abreviado UMA, por sus siglas Uniform Memory Access. Esta memoria es compartida por todos los procesadores y el acceso puede ser muy lento. Es aplicada a computadoras como la Intel Core 2 Duo con 2 CPU. La segunda clasificación es abreviada NUMA, Non-Uniform Memory Access. En este la memoria es compartida y el tiempo de acceso varía según la localización del acceso. La tercera clasificación es abreviada COMA, por sus siglas en inglés Cache Only Memory Access. En esta la memoria local de cada procesador se convierte en parte de la memoria caché. La siguiente característica es el juego de instrucciones y lenguaje máquina. El lenguaje máquina, también conocido como código máquina, es interpretado por la computadora, que utiliza ceros y unos para comunicarse, que también es llamado sistema binario. Se propusieron dos tipos de arquitectura. El primero, RISC, por sus siglas en inglés Reduced Instruction Set Computer, traducido a computadora de juego reducido de instrucciones. En ella se utiliza un mínimo de instrucciones de gran sencillez y velocidad de ejecución. Y la segunda, que es la arquitectura CISC, por sus siglas en inglés Complex Instruction Set Computer, que tiene como objetivo que todas las instrucciones se ejecuten en el tiempo dado por un periodo de reloj de procesador. El lenguaje de cualquier máquina está compuesto por un conjunto de instrucciones que determinan acciones y se dividen en transferencia de datos, instrucciones aritméticas y lógicas, instrucciones de control del programa e instrucciones de control del procesador. La siguiente característica es el procesador, recordando que el procesador es quien interpreta las instrucciones de un programa, y basándonos en el procesador de Intel 80x86, el microprocesador o procesador realiza el procedimiento de datos e instrucciones.
Los diferentes tipos de procesadores varían en cuanto a velocidad y capacidad de memoria, de registro y bus de datos. Recapitulando que el bus de datos es el que transfiere los datos en el procesador, la memoria o dispositivos externos. El procesador se divide en dos unidades lógicas. La primera, la unidad de ejecución, abreviada EU, que es quien ejecuta las instrucciones, y la segunda, la unidad de interfaz del bus, o bien BIU, que envía instrucciones y datos a la unidad de ejecución. La unidad de ejecución contiene la unidad aritmética lógica, o bien llamada ALU, la unidad de control y registros. La función más importante de la unidad de interfaz del bus es manejar la unidad de control del bus, los registros de segmento y la cola de instrucciones, al igual que controla los buses que transfieren los datos a la unidad de ejecución, a la memoria o a los dispositivos de entrada y salida, mientras que los registros controlan el direccionamiento de memoria y permite el acceso a instrucciones, los cuales se encuentran en la memoria. Ambos, tanto la unidad de ejecución como la unidad de interfaz del bus, trabajan en conjunto. La unidad de ejecución notifica a la unidad de interfaz del bus cuando necesita acceso a los datos de memoria o a un dispositivo de entrada y salida, y mientras que la unidad de ejecución se encuentra desarrollando alguna indicación, la unidad de interfaz del bus busca alguna otra instrucción a ejecutar y es colocada en la cola de instrucciones para así tener listas las instrucciones a ejecutar. El direccionamiento de las localidades de memoria depende del tipo de procesador para poder acceder a uno o más bytes de memoria a la vez. Este puede leer o colocar los datos de acuerdo a diferentes criterios. Por ejemplo, Intel coloca el valor menos significativo en direcciones más pequeñas y Motorola, que coloca los valores más significativos en dirección más pequeña. La siguiente característica es la memoria. La computadora posee dos tipos de memoria: la memoria de acceso aleatorio, abreviada RAM, y la memoria de solo lectura, abreviada ROM. La memoria RAM guarda distintos tipos de información de manera temporal, y para que no se pierda hay que guardarlos en un dispositivo de almacenamiento, ya que los datos se pierden al apagar el ordenador, y por eso se dice que es una memoria volátil. Y la memoria ROM, que ésta puede leer las instrucciones y datos grabados en ella. Ahí se encuentra el BIOS, o bien el sistema básico de entrada y salida, que se encarga de localizar y reconocer los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la memoria RAM. Los registros de apuntadores de instrucciones IP está asociado con el registro CS, puesto que IP es el que indica la instrucción actual dentro del segmento de código que se está ejecutando. En el siguiente ejemplo se muestra el contenido del registro CS y el registro IP, donde se combinan estas dos para obtener la siguiente instrucción que se deberá de ejecutar. Los registros apuntadores. Los registros SP, el apuntador de la pila, y el registro HP, el apuntador base, están asociados con el registro SS y permiten al sistema acceder datos en el segmento pila. Registro SP, el apuntador de la pila de 16 bits, está asociado con el registro SS y proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual que se está siendo procesada en la pila. Los registros de propósito general. Los registros de propósito general AX, BX, CX y TX son los caballos de batalla del sistema. Son únicos en el sentido de que se puede direccionar como una palabra o como una parte de un byte. El último byte de la izquierda es la parte alta y el último byte de la derecha es la parte baja. Aquí se muestra un ejemplo. El registro CX consta de una parte alta y una parte baja. Se puede referir a cualquier parte por su nombre. Las instrucciones siguientes mueven ceros a los registros CX,
CH y CL. El registro AX es el acumulador principal y este es utilizado para operaciones que implican entrada, salida y la mayor parte de la aritmética. Por ejemplo, las instrucciones para multiplicar, dividir y traducir suponen el uso del AX. El registro PX es conocido como el registro base, ya que es el único registro de propósito general que puede ser un índice para direccionamiento indexado. El lenguaje de cualquier máquina está compuesto por un conjunto de instrucciones que determinan acciones y se dividen en transferencia de datos, instrucciones aritméticas y lógicas, instrucciones de control del programa e instrucciones de control del procesador. El registro de X es conocido como el registro de datos. Algunas operaciones de entrada-salida requieren su uso, y las operaciones de multiplicación y división con cifras grandes suponen al DX y al uso de AX. Registros índice. Existen dos tipos de registros índice, SI y DI, y estos están disponibles para direccionamiento indexado, para sumas y restas. El registro SI, el registro índice frente de 16 bits, es requerido también por algunas operaciones con cadenas de caracteres. En este contexto, el SI está asociado con el registro DS. El registro DI, el registro índice destino, también es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres. En este contexto, el DI está asociado con el registro ES. Registro de banderas. De los 16 bits del registro de banderas, 9 son comunes a toda la familia de procesadores 8086 y sirven para indicar el estado actual de la máquina y el resultado del procesamiento. Los bits de las banderas comunes son OFF, desbordamiento, DF, dirección, IF, interrupción, TF, trampa, SF, signo, ZF, 0, AF, acarreo auxiliar, PF, paridad, CF, acarreo. Las banderas más importantes para la programación en ensamblador son O, S, Z y C para operaciones de comparación y aritmética, y D para operaciones de cadenas de caracteres. Código de operación opcode. El código de máquina para el microprocesador varía en el número de bytes utilizados para codificar la instrucción específica. Algunas instrucciones pueden ser codificadas en 1 byte, otras en 2 y algunas requieren como máximo 6.